Hola, muy buenos días. Les agradecemos mucho que nos sigan acompañando. Estas son las mesas de diálogo, Ser Arte. Iniciamos con la segunda ponencia magistral, Lo humano en la diversidad. Yo soy Verónica López Gómez y bueno, hemos reflexionado sobre los futuros que imaginamos y sobre los cuerpos concretos que los habitan. Ahora la pregunta se amplía. ¿Qué entendemos hoy por lo humano? ¿Es lo humano una esencia, una norma o una construcción histórica atravesada por la diversidad, tecnología y cultura? La diversidad suele presentarse como un tema adicional dentro de los programas educativos. Sin embargo, en esta ponencia propone pensar la diversidad como una condición constitutiva de lo humano. Hoy nos acompaña la doctora María Guadalupe Jacuzelú Elías, investigadora, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM Xochimilco, mi alma mater, especialista en educación, cultura y diversidad. Su intervención invita a revisar cómo las instituciones educativas y culturales producen, a veces sin intención, procesos de normalización que colocan ciertas identidades en el centro y otras en los márgenes. La educación artística aquí aparece como un espacio para el reconocimiento, la representación y el cuidado. Las preguntas que orientan esta reflexión y que hoy le van a dar sentido a esta ponencia son: ¿qué entiende una institución por la diversidad? ¿Qué estereotipos siguen reproduciéndose en imágenes y prácticas educativas? ¿Cómo diseñan mediaciones que no hablen por el otro, sino porque abran la agencia y la voz propia? Pues a continuación vamos a escuchar atentamente a la doctora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, depende del lugar en donde nos encontremos. Yo agradezco mucho la invitación a esta presentación, que siempre disfruto mucho porque es un conversar, un dialogar, un sentir con varias personas que afortunadamente ahora, con estas nuevas tecnologías atraviesan, pues muchos mundos, me atrevería a decir. Me gustaría iniciar, agradeciendo, como siempre, agradeciendo a la vida, a la madre tierra, a los pueblos originarios, a la diversidad sexual, a las mujeres, a la Pachamama y bueno, sobre todo a las personas que hacen posible también estos eventos. A Museos Creativos, muchas gracias. A Verónica López Gómez, gracias. A Patricia Torres, muchas gracias. A Meca Lark, Edart y a la UAM, especialmente la UAM Xochimilco, de donde soy profesora. Mi apellido es Guacus, que significa águila en vuelo. Eso me gusta mucho, o águila, recuperarlo. Y bueno, pues me gustaría empezar, si le damos a la siguiente presentación, pero muchas gracias. Diciendo que me pusieron una tarea un poquito complicada que entendemos hoy por lo humano. Y yo rescataría esta pregunta diciendo qué entendemos por las personas humanas, no lo humano, porque lo humano le integramos muchas personas y en esta presentación trato de deconstruir esta segunda pregunta de si es una esencia, una norma, una construcción histórica atravesada ¿por qué? Por la tecnología o por la cultura o diría yo por algo que es muy complejo y que, bueno, trataremos de resumir lo más posible, ¿no? Vamos a hablar un poco de la diversidad y de algunos estereotipos que se siguen reproduciendo en las prácticas educativas. Me baso principalmente en las prácticas culturales educativas, centradas en tres elementos de lo artístico. Y diseñar mediaciones. Yo no hablo mucho de mediación, pero sí
pues nada, de poder hacer diálogos, incluso sentipensares, en donde las personas puedan tener voz y como aquí dice la pregunta, agencia. Eso, seguimos, por favor. Ah, el objetivo de mi ponencia es, relacionado con estas preguntas, complejizar las siguientes preguntas relacionándolas con la deconstrucción de lo humano, que no existe, como ya les decía, no creo que exista, porque existimos las personas humanas. Muestro algunos ejemplos a partir del arte, sobre todo la pintura, la música, el arte popular. Y esto lo analizo desde dos corrientes epistémicas que he trabajado desde hace ya algunos años, 40 el feminismo y unos 30 la interseccionalidad, cuando la palabra todavía no existía, ligados a procesos de autocuidado y sanación que realmente casi empiezo a trabajar, tengo unos 10 años trabajando el tema y la resignificación de los cuerpos, otros, estos cuerpos abyectos. Académicamente me ha gustado mucho trabajar la teoría de la complejidad o el paradigma de la complejidad. Descubrí a Edgar Morin hace ya también algunos años, 20 años, y me ayudó primero a comprender mis propios procesos educativos dentro y fuera de las instituciones, como son, por ejemplo, estos procesos de educación que nos vierte el compartir con las otras mujeres, algunos problemas que tenemos en conjunto o con los pueblos originarios o con los pueblos afro o incluso con la diversidad sexual. En la teoría de la complejidad, en realidad, esto es una súper síntesis, el paradigma, ¿no? Eh, eh, en ciencias sociales y antropología, filosofía, uno de los grandes exponentes es Edgar Morin. Y Edgar Morin habla de estos 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Yo quise partir en esta ponencia sobre estos 7 paradigmas ligados de un paradigma, ¿no? O extraídos de ahí, porque justo ahorita que tenemos en esta vida una vorágine de emociones, estados, relaciones, situaciones, de una complejidad global que también sucede en el aula, ¿no? Y eso en el aula, pues sí nos cuesta bastante trabajo configurar una realidad. Esto nos lleva a tener nuevas miradas, a afrontar la diversidad y la individualidad también en el aula. Este filósofo y sociólogo francés escribe varios textos, ¿no? Tiene incluso una serie de textos sobre la complejidad, donde inicia la vida de la vida, la ética, la educación, la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos temas que aborda desde la transdisciplina o la interdisciplina o la multidisciplina, si queremos llamarlo así, ¿no? Y, y en esa medida, en esta gran obra, explica pues las dinámicas y la complejidad de lo humano relacionado con otras complejidades también digamos, en el mundo no humano, biológico, e incluso lo sensorial. Edgar Morin trabaja poco el arte y esto es algo que ahora justamente estoy trabajando y me parece que es importante recuperarlo. 3 palabras son muy importantes para él: la diversidad,
que significa pues justamente las múltiples capacidades humanas, la autoorganización que habla de los colectivos, su desarrollo y cómo hacernos autónomos a través de esa autoorganización que es en lo humano, en lo micro, pero también en lo macro. Y cómo ya puesto en el aula, cómo podemos llevar al alumnado a ser autónomo y responsable de las dinámicas, empezando, claro, por nosotros. Y nosotras y nosotres, perdón. La otra es la cooperación, que es una red de crecimiento, dice Angélica Olvera, es el punto crítico del éxito de la nueva generación, es el liderazgo en equipo, así se genera todo. Entonces de ahí parten estos 7 saberes que nos exponen un texto que ustedes pueden bajar, es de la UNESCO, es gratuito y voy a hablar muy brevemente de estos 7 saberes porque además ya son las 10:24 y, ay, perdón, no debería de haber hablado de los... del tiempo, aunque sí, el tiempo es muy importante también. Miren, el primer saber sería reconocer las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión, y en ese sentido también las características plurales del ser humano y permitir que todo puede ser una ilusión y que vivimos en el error también del conocimiento. El segundo son los principios del conocimiento pertinente. Y nuestros conocimientos siempre han sido fragmentados, dice Edgar Morin, y no hemos sido capaces de ligar nada, y ese es un reto para él, cómo ligar el conocimiento. El otro sería enseñar la condición humana. Esto es muy importante para quienes enseñamos, y tiene que ver con esta educación del futuro, que es otra de las preguntas que nos hacemos. ¿Cómo puede ser una educación del futuro? Que iría desde la identidad individual, reconocer esto, esta individualidad, ¿no? La experiencia, al mismo tiempo que pertenecer a un colectivo humano. Los pueblos originarios esto nos lo han enseñado desde toda la vida. El cuarto sería enseñar la identidad planetaria. Él tiene un texto que se llama Tierra Nostra, que les recomiendo que lean, me encanta, la verdad. Y es justo lo que les decía, reconocer las sabidurías de los ancestros, de las ancestras, estas cosmovisiones indígenas, estas búsquedas por un futuro mejor atraviesan cómo vamos a cuidar no solo a lo humano, sino a los animales, que también son parte de la especie, de la especie que habita en este planeta y al planeta mismo, en un momento de capitalismo avanzado, en donde vemos cómo se destruye nuestro planeta. Estamos a punto, ayer leía a punto de una guerra mundial que esperemos que, que sea esta ilusión de algunos poderosos, y bueno, vemos las minerías a cielo abierto, etcétera. El quinto sería enfrentar las incertidumbres, ya hablaba de él. El sexto, la enseñanza de la comprensión. Esto también nos toca mucho cómo hacer para que en las aulas enseñemos una cultura para la paz. No violencias de ningún tipo, por ejemplo, pero eso también tiene que ver con ver al otro, a la otra, al otro en nuestras aulas, sus vidas cotidianas que atraviesan a veces violencias comunitarias, familiares, abusos de todos tipos, incluso violencia sexual. En fin, el último sería la ética del género humano. Me encanta esta porque dice que la moral y la ética son un bucle recursivo que no deberíamos de separar. Lo moral, lo individual, tiene que ver con la ética, que sería lo social un poco más, ¿no? Y esta ética debe ser personal, social y terrenal. Esto
todos esto, estas complejidades que yo digo en tan poco tiempo y que le pido disculpas a Edgar Morán y a toda la gente de la complejidad que trabajamos complejidad, es los que nos lleva a buscar un nuevo futuro, una educación para el futuro. En la siguiente, por favor. Me detuve un poco ahí, no me voy a detener tanto en las siguientes diapositivas. Y solo para decirles que en estas dos siguientes diapositivas me gustaría hablar un poco de cómo enseñar a través del arte y de la estética, que es lo que nos toca de manera pues muy cercana a quienes estamos escuchando esta conversación más que ponencia, porque es un diálogo de saberes, como dirían los pueblos originarios. No es lo que sabe Guadalupe Guacú, sino lo que ha aprendido de los diálogos con muchas personas. Entonces, yo lo primero que diría, bifurcando, ¿no? La enseñanza individual hacia, digo, hablo de bifurcación porque la teoría de la complejidad justo también habla de esta palabra, de la bifurcación, esta enseñanza individual hacia una mirada compleja del arte y de la estética, la transdisciplina, la multidisciplina y nos remite al sujeto y a la vivencia. No voy a leer las diapositivas, solo retomo algunas cosas de esta diapositiva, que tenemos que pensar en una nueva estética, como dice Marisol Cárdenas, en otros registros creativos, otros desplazamientos, otros espacios de excesos, bordes transfronterizos, variaciones retóricas complejas, metafóricas, otras del cuerpo comunitario, pero también espiritual, de ese sujeto colectivo del que hablábamos, consciente o inconsciente, y que se traduce en otras estéticas diversas y alternas, como vamos a ver aquí, otros campos No, epistemológicos. Miren, en esta diapositiva les presento unas muñecas de la cultura, una cultura en Perú, ¿no? Algunos veríamos las muñecas y nos darían hasta un poco de horror porque dirían, no, pues eso es una cuestión chamánica, un poco diabólica, pero no, o sea, es parte de la estética de esta cultura chancay. En la siguiente. Esta estética también sería más abierta, ¿no? En ese sentido, cualquier cosa puede generar o suscitar una experiencia estética. Y todo, la verdad, todo, en realidad es estético, nos puede producir gozo o placer estético. Pero también hay otra estética de la cual no voy a hablar, que es esta estética del horror, de lo grotesco, estética de la violencia, estética de la maldad. Esa estética, en este momento no voy a hablar de ella porque nos lleva a otra ponencia, pero me gustaría reconocerla. Entonces ahí eliminamos los límites entre lo artístico y lo no artístico, lo bello y lo agradable, lo feo y lo desagradable, estas dicotomías que nos han construido en el mundo, o sea, en este mundo dicotómico, ¿no? Lo femenino, lo masculino, lo bueno, lo malo, etcétera. La teoría de la complejidad también pone en crisis estas dicotomías. Y retomando esto de enseñar para quién, para qué, cómo enseñamos, cómo estamos enseñando, cómo enseñamos la experiencia estética o la experiencia artística. ¿Seguimos? A mí me gustaría hablar ahora de algunas circunstancias de producción del arte
retomando algo que ustedes ya seguramente saben. En primeras, estos estereotipos reproducidos en las imágenes y prácticas educativas tienen que ver con algunas circunstancias, como lo dice la diapositiva. Circunstancias de producción del arte que son diferentes, son diversas, distintas, igual que los productos que tales circunstancias atienden. El arte responde a condiciones temporales y de experiencia de cada uno, lo que es agradable, lo que no es agradable, ¿no? El Estado forma parte de él. Eduardo Nibón ha trabajado mucho en México el tema de las producciones culturales y el Estado. Pero tenemos que enfrentarnos justamente cómo garantizar la participación comunitaria y el reconocimiento de lo cultural. ¿Cómo? Pues modificando las instituciones o en nuestro caso como educadoras, educadores, ¿qué industrias de la cultura retomamos para nuestra educación? ¿Qué experiencias religiosas? ¿Solo las nuestras, las que nos enseñaron o las de las otras personas, apelando a los derechos humanos? ¿Qué es verdad y qué es ficción, ¿no? Ahorita voy a hablar un poco de eso. Y bueno, esto tiene que ver con la clase, con la cultura de masas e incluso con reconocer también que se aprende fuera de la escuela y no solo en la academia, ¿no? Y bueno, ahora nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, pues tienen un consumo de todo, de ciencia, de arte, súper mediático, con contenidos violentos, por ejemplo, que atraviesan el género, la edad, la condición, la discapacidad y todo. ¿Cómo hacer para enseñar nosotros otros contenidos que no están dentro de sus lógicas logos falocéntricas, como diría Hélène Cixous y Lucy Garay, una feminista francesa? ¿Seguimos? Eh, También me parece que es importante por reconocer algo que ya hemos hablado mucho más, que es la diversidad. El feminismo y la interseccionalidad nos han enseñado mucho el tema de la diversidad y hace poquito terminaba un artículo que se llama Las mujeres en la música sacra, invisibilidad o violencia falocéntrica, en donde yo recuperaba algunas mujeres como creadoras, mentoras, promotoras, instrumentistas de la enseñanza de la música académica o de conservatorio, que han sido muy, muy poco reconocidas. Y planteaba yo incluso algunas situaciones contextuales que pueden facilitar o no las diversas expresiones musicales en la música sacra de manera específica, pero incluso en toda la música en general. Y bueno, esto no es nada nuevo, ya las feministas lo han trabajado desde hace mucho, mucho tiempo, de cómo construir una estética feminista para responder a los elementos de la creatividad y de varias discusiones que ya se han tenido sobre el tema. Vamos a tener incluso el diálogo con Marianne Coe, que ha sido una de las mujeres que han trabajado mucho más este tema, y si no, seguro Verónica, bueno, ya les hablará un poco más de ella. En la siguiente diapositiva, me gustaría contarles algunos, ya aterrizando el tema, algunas formas que tienen que ver con la diversidad, unas formas creativas que tienen que ver con la diversidad y la enseñanza. Yo les decía cómo enseñar desde otra forma. Y esta incluso forma de enseñar no solo tiene que ver con el arte, también la producción científica, de otras formas de ser, digamos, en este caso.
la pintura de Santiago. En otro artículo que yo escribí hablaba de la heterotopía y la regulación de los cuerpos a través de la violencia falocéntrica. La violencia regula los cuerpos, nos hace hombres o nos hace mujeres, y todo lo que no son hombres, mujeres, serían estos sujetos abyectos que quedan fuera de la norma, apenas se están reconociendo, estos sujetos que han creado ciencia y que crean cultura, pero que lamentablemente se les reconoce muy poco. Estos reconocimientos al otro me parece que es un deber que tenemos también como educadores y educadoras, y estos cuerpos que han sido invisibilizados por la cultura de Occidente, que exigen porque reconozcamos la participación de manera individual, pero también colectiva, para hacer valer sus derechos humanos. Em, Dice Santiago Bucio, que es un pintor michoacano. Digo, ya hablamos también de lo local, ¿no? De reconocer estas producciones locales, que la enseñanza mediante el arte es como un principio disruptor, pero también una experiencia personal que puede modificar la cultura. Santiago pues, empezó muy joven y, él se reconoció desde siempre homosexual. Llegó a ser el director de la Escuela de Bellas Artes aquí en Michoacán. Michoacán es un estado de México, de la provincia mexicana del occidente, donde incluso tenemos el que fue el primer conservatorio de América. Me gusta mucho decirlo. Y él, ¿Saben? bueno, no sé, creo que por ahí están hablando. Y bueno, seguimos en estos ejemplos ya para ir cerrando la presentación. Hay por allí otro ejemplo de la pintura deconstructiva de Santiago. Y en esta tenemos ejemplos del arte clásico, el San Sebastián de Botticelli, recuperado y deconstruido, no solo por Santiago, este pintor michoacano del que les hablaba, sino por Naún Senil, otro pintor mexicano que justamente reifican su cuerpo a través de la pintura para deconstruir la pintura clásica, elitista, patriarcal, falocéntrica, clasista, frente a una pintura más humana, más corporal, más abierta, más cercana a la mirada de las personas, que expone incluso diferentes cuerpos, que relata y que interpela a lo humano. Eh, Ahí vemos, por ejemplo, en vez de las dagas, Naúl Senil está atravesado por flores y por enredaderas, en vez del el cuerpo cubierto de Botticelli, tenemos un cuerpo sexualmente descubierto, el sexo expuesto de ambos pintores. Y también me gustaría incluso, además de la pintura, este es solo un ejemplo, hay muchos, muchos ejemplos que nosotros podemos dar en clase, que podemos hablar de estos ejemplos, de construir estas ideas dicotómicas de las que hablábamos hace un momento en el alumnado que tenemos en nuestras aulas. Me gustaría presentar un ejemplo, otro ejemplo de un TikTok que ustedes pueden recuperar en cualquier momento. No lo sé si se puedan los ejemplos. Eh, Verónica, bueno, no sé, no sé. Hola, bueno, a lo Danos un momento a ver si es posible que se reproduzca ok, el primero. perfecto. Permítanos tantito. Entonces, mientras voy a hablar de otro ejemplo. Dejamos pendiente este y voy a hablar de tres diapositivas de un ejemplo que es muy simbólico
de cómo podemos enseñar de otra manera. Ya Paulo Freire nos hablaba de enseñar lo humano, o que yo digo de construirlo también, pero cómo enseñar desde el hacer. Este es un proyecto de unas colegas de Ecuador que se llama Abrazando la Memoria de Niñas Madres Afrodescendientes, Esculturas Etnográficas Femeninas. Otros cuerpos que han estado silenciados durante siglos, además de los anteriores de los que les hablaba, es el cuerpo de las mujeres afro o de las mujeres negras, como ellas se pueden reivindicar. La teoría decolonial ha hablado mucho de esto, incluso en diálogo con algunas propuestas feministas indígenas, también feministas postcoloniales o decoloniales, en el caso de las mujeres, hablando de los saberes, este diálogo de saberes con mujeres que no son las clásicas mujeres blancas, heterosexuales, femeninas, en esta feminidad construida por los medios de comunicación, sino son mujeres que han sido violentadas, vejadas por la cultura de múltiples maneras. Este proyecto, Abrazando la Memoria Feminista, recupera las genealogías de las mujeres negras en Ecuador. Mama Yama es una de sus grandes exponentes y Marisol Cárdenas, una doctora en antropología que trabaja antropología de la complejidad, una gran amiga ecuatoriana, y junto con otras mujeres tienen este proyecto para fortalecer liderazgos mediante la enseñanza colectiva y el arte, que sugieren otras formas de aprender, más allá de las escuelas. Es un aprendizaje desde el corazón, diríamos, es una enseñanza del arte y la ciencia del corazonar, como se habla mucho también en los pueblos y conocimientos quichuas. Aquí vemos en nuestras diapositivas algunas imágenes de cómo están aprendiendo las mujeres a través de hacer muñecas. Ellas, después de los talleres, durante talleres de conversación, de diálogo, de muchos temas de los que yo les hablaba, desde la situación de cómo viven en sus casas, de cómo se viven en un cuerpo discriminado por la cultura, de cómo han logrado fortalecerse y salir adelante, ellas y las personas que están cerca de ellas, sobre todo sus hijas e hijos, construyen las genealogías a partir de la reconstrucción de estas trayectorias familiares de sus abuelas, de sus madres, de sus tías, de ellas mismas cuando eran niñas, y hacen muñecas, la siguiente, como las que ustedes están viendo ahora. Pero también reconstruyen una cosmovisión, una forma de ser que no está dentro de la cultura occidental, pero tampoco de la ciencia. Dicen ellas que nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, del agua y del maíz y del fuego y de la naturaleza, agregaría yo. Esta forma otra de hacer es está regida por sus mitos y sus costumbres. Esa es su forma de ciencia, incluso llevada a museos. Estamos viendo en el Museo de Quito una exposición que hicieron en la fotografía de la izquierda,
hicieron una exposición sobre sus muñecas, sobre su arte, sus cosmovisiones, sus rituales, su forma otra de ser. Ellas dicen, construyamos sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos defendiendo con la esperanza la sangre de la tierra y sus espíritus. Aquí en México hay un grupo o un pueblo originario, un grupo indígena que está defendiendo parte de su tierra y no porque solamente estén destruyendo sus ríos o sus bosques, sino porque están destruyendo sus cosmovisiones. No saben a dónde se van a ir los espíritus con los que ellos hablan de manera constante. Esto me parece sumamente grave y quise traerlo aquí un poco también para la reflexión. ¿Seguimos? En esta última diapositiva del proyecto del que les estoy hablando, penúltima, perdón, les muestro algunas fotos justo de cómo llegó este proyecto a un museo donde se exponen, entre comillas, las obras clásicas del arte, aquellas obras producidas por los grandes artistas que casi son intocables, ¿no? Y trabajados además, recreados por los grandes historiadores que justamente estas propuestas museográficas tratan de desestructurar. Pero también llegan en la siguiente, por favor, hasta otros lugares que uno no habría pensado. Estamos frente a Berkeley, ¿no? Esta institución académica de excelencia, y llegaron a la puerta de la Universidad de California estas muñequitas, estos altares que ellas, estas como cosmovisiones, estas otras formas de ver y sentir el mundo. Quise poner esta diapositiva porque me parece también muy, muy sugerente de lo que como educadoras, educadores podemos hacer. En la que sigue, tal vez dejemos ya casi para el final los dos pequeños videos, así es de que me gustaría ir cerrando con una diapositiva que nos habla de algo que también tenemos que tener muy presente, de que trabajar esta deconstrucción del arte, la ciencia, las instituciones académicas, esta otra forma de acercarnos a la enseñanza y al conocimiento, no es fácil, ¿no? Como dicen a un senil también, esperar la hora a que cambiará nuestra costumbre no es fácil. Así es de que tenemos que tener mucho cuidado con nosotros y nosotras mismas y nosotros mismos. Por eso pongo esta pregunta de cómo no desgastarnos en la búsqueda de un mundo menos injusto para nosotras y también para las demás personas. Yo he descubierto algunas terapias de sanación y autocuidado. Creo que también se va a hablar de varios temas de los que yo he hablado un poquísimo y este es uno de los temas. Y responde a nuestra pregunta de cómo no desgastarnos, ¿no? En el trabajo individual, pero también colectivo. También cómo organizar y autoorganizarnos, cómo trabajar en red. Esas son experiencias muy ricas porque no es trabajar solo como el hongo o esperar solo ahí en una sillita, sino alimentarnos de la voz de más personas. Esta es una propuesta política, la sanación y el autocuidado. Es una política educativa fuera de las aulas. Si ustedes me dijeran, "No, tú enseñas autocuidado en la universidad", les diría, pues sí, lo enseño, pero después de muchos años y de todas maneras, no son sin muchas críticas de colegas en la universidad, obviamente, ¿verdad? Es una propuesta educativa, sobre todo que viene del feminismo, ¿no? De las mujeres, de esta epistemología transgresora,
del mando de ser para las otras o los otros, y es una acción concertada que cuestiona las condiciones de discriminación y violencia o violencias, ¿no? Y es una acción política de cuidado propio y también de los movimientos sociales. Esto generalmente quienes lo trabajan y de ahí nace es de las mujeres que están en la búsqueda de mundos más justos y, y de las mujeres que trabajan sobre todo cuestiones de derechos humanos para las mujeres, pero bueno, también lo vemos en otros momentos, como hay algunas formas de autocuidado que, pues, que reconocemos poco, pero que han surgido, por ejemplo, en los campos de concentración nazi, ¿no? Eh, ah, eh, eh, como entre las mujeres se cuidaban o entre incluso los hombres se cuidaban para sobrevivir. En México, cuando hablamos de feminicidio, la búsqueda de personas desaparecidas, hay una crítica sobre todo de las madres de las mujeres desaparecidas. Hay ya muchos textos escritos sobre el tema del autocuidado en situaciones de violencia extrema. Y las arpilleras en Chile son otras mujeres que bordaban en estos espacios de encierro y bordaban con sus cabellos como una forma de sobrevivencia. Entonces, bueno, esto es un reto, pero también es es una forma de sobrepasar estos discursos de impedimento, de, pues de poder hacer las cosas, y que creo que también es un reto para los educadores y educadoras. ¿Cómo hacer para que se reconozcan las necesidades de las otras y los otros? ¿Cómo hacer para que nosotras y nosotros mismos podamos reconocer esas necesidades, más que darles voz, porque ahí hay una cuestión de poder, es como yo reconozco al otro? Seguimos, ya con esto creo que termino la presentación y no sé si pudieron colocar los dos videitos que quería poner, que son muy sugerentes de de lo que estoy hablando. Am, Aquí estoy, aquí estoy. Sí, sí, voy a tratar de proyectarlos para que los veamos y Ujú. podamos terminar con esto, Lupita. Me parece súper interesante todo lo que nos dijiste, sobre todo que nos estás abriendo a nuevas formas de ver. Esto es súper importante, ¿no? Normalmente la gente que trabajamos en museos, la gente que estamos frente a grupo en otras áreas, no tenemos esta cosmovisión, ¿no? No lo logramos todavía vislumbrar. Creo que vamos muy atrás. Y entonces, si quieres, intentamos ver los videos y sigamos platicando porque hay varias palabras que me gustaría retomar contigo, varios conceptos que a lo mejor podríamos profundizar un poco. Sé que esto da para hablar muchísimo y podríamos estar aquí posiblemente todo el día y muchos cafés más, pero déjame intentarlo para de una vez compartirlo. Déjame prepararlo porque si es, ya lo tengo yo acá, permíteme. Gracias. Vemos primero bueno, si quieren los dos juntos para que no se te complique mucho, Vero. Y sí, permíteme tantito para compartirte. Es que estoy tratando de, hoy, a ver, vamos a ver, compartir, voy a compartir pantalla. Lo que sí quiero que se comparta, Sí, ya está, se transmite la pantalla. si yo no puedo, a ver, ahí está. Esperemos que se escuche.
Listo. Ya vimos el primero. No sé si se alcanzó a ver. Sí, se Esperemos. alcanzó a ver, así estaba perfecto. Entonces, si quieres en lo que preparo el segundo, nos puedes hablar de este video. Bueno, ah, este video, bueno, además de que me encanta la suite orquestal número 2 en si menor de Johann Sebastian Bach, este video lo pueden encontrar ustedes en YouTube, aprovechando la tecnología ahora. Es el minueto Badiner, y es tocado por Matías Schuebeck. Tiene un apellido un poco difícil y está tocado con una flauta de pan. Fíjense que Bach escribió esta obra para 10 dedos. Y el artista que está tocando la obra, pues ustedes ven, él no tiene dedos, ¿no? Y él no estudió esta obra en ningún método, con ningún método o en ningún conservatorio, ¿no? Con ningún libro. Es solo técnica que aprendió cuando tenía 6 años, y él dijo en algún momento de su vida, seré el mejor intérprete de la flauta de pan en el mundo, y sí, es efectivamente uno de los mejores intérpretes. Él no se quedó pasmado, digamos, con su discapacidad, sino que trató de sobreponer incluso las capacidades de muchas personas que pues que podríamos tocar esto, y sin embargo por las circunstancias contextuales pues no lo hacemos, ¿no? Él se graduó, este artista, después con matrícula de honor en la Escuela Superior de Música de Colonia, y fue el primero en Alemania en obtener un diploma, imagínense, en flauta de pan. También tiene una medalla de oro en natación paralímpica en los Juegos Paralímpicos de Seúl en 1988, y ha recorrido pues todo el mundo. Lleva muchos más de 1500 conciertos con su flauta de pan. Tiene su propia técnica y me parece que mostrar estos ejemplos a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes, al alumnado con quienes estamos trabajando, es además de sorprendente, muy motivador para ellos y para nosotros mismos, también hacer cosas fuera de lo normal, entre comillas, que pueden ser muy complejas, pero que se pueden lograr seguramente. Vamos al otro video, por favor. Claro que sí, lo comparto de inmediato. Muy bien, muy bien, muchísimas gracias, Vero. Miren, este video es una obra de Händel que está cantando Bruno de Sa, un sopranista clásico joven de 1989. Él es homosexual y él debutó en Europa en el 2016. Y recalqué que es un sopranista, es un hombre
que es capaz de cantar en una tesitura similar a las sopranos a través del falsete. No es fácil encontrar estas voces, pero pues ya ahorita también tenemos a Samuel Muriño, que es venezolano, que también tiene una voz, que son voces que no se escuchaban, y no se escuchaban no porque no existieran, sino porque no teníamos ni siquiera esa capacidad de poder escuchar este tipo de voces. Y, y además aceptar que existen. Yo cuando he puesto este video, alguien me dice, ¿es castrati? No, no es castrati. Ustedes saben que los castrati eran hombres castrados. La verdad, eran como de estas cuestiones lamentables de la ciencia ligadas con el arte, ¿no? Castrar a los hombres para que cantaran en los espacios donde no podían pisar las mujeres, porque las mujeres éramos siniestras, éramos cerca de lo inhumano incluso, ¿no? Bueno, es toda otra conferencia que no quiero dar, pero él está casado también ya con un hombre y en algún momento le preguntan en una entrevista, oiga, ¿y usted nació así o qué le pasó, no? Después de cantar. Y él jugando, porque además tiene un tema, esto se llama música queer, ¿no? Además, son estudios de música queer. Y dice, no, lo que pasa es que yo soy judío y me operaron, pero se le fue la mano al doctor y por eso quedé así, ¿no? Y lo hace un poco, pues, haciendo una mofa al arte y con H, digo, a la historia del arte con H y a la gran ciencia, ¿no? Entonces son dos ejemplos de cómo podemos llevar a nuestros estudiantes, además están en la red ahora, con la red, con la tecnología, hablando de cómo podemos utilizar la tecnología, pues esto podemos llevar a nuestros estudiantes para la reflexión. Pero claro, primero empezar desde nosotras, desde nosotros, desde nosotres, de cómo eh, podemos reconocernos a través de la voz y a través de la experiencia de quienes están a nuestro alrededor. Incluso vuelvo, no ha salido por ahí, pero tengo una gata que sale en todos los videos, Sophie, ¿no? Que está dormida, que puse allí mi agua y lo primero que hizo llegarse a tomar el agua, ¿no? Entonces, ¿cómo reconocernos este diálogo de saberes en un mundo tan complicado como les decía al principio? Y esto, como decía también Rosario Castellanos, una poeta mexicana, cómo construir un mundo más humano y más libre para todas, para todos, para todas. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Lupita. Y sí, tienes razón, tendríamos que empezar a construir ese mundo. Creo que tú nos has dado, bueno, una parte de algo lo que podemos hacer en las aulas, en los museos, en todos lados, pero creo que un principio básico es reconocernos. Es reconocer y reconocernos. Creo que todo tiene que empezar ahí. Y sí, viendo estos conceptos que nos dice Edgar Morán, que nos habla de diferentes aspectos, creo que muchos no te conocemos, podemos conocer estos conceptos, pero llevarlos al aula, llevarlos a la mediación, no es tan sencillo, porque ahí es donde nos damos cuenta cómo tenemos esta, pues, de esta instrucción, ¿no? Este adoctrinamiento que tenemos y que nos hace falta generar esos sesgos. Yo en algún momento, bueno, sabes que me dedico más a ver la parte disruptiva, pero esa disrupción más sutil, como estos ejemplos, ¿no? En donde en el arte sí hay artistas, sí hay gente que toca un instrumento, un músico o un barítono que puede romper desde esta sutileza, ¿no? Hacer esto disruptivo desde lo sutil, romper, empezar a reconocerse. Y algo que a mí me llama mucho la atención, que creo que estos dos ejemplos tienen, es esta mentalidad de crecimiento. O sea, a pesar de que todo nuestro entorno nos dice que no es lo adecuado, que no es lo que está aceptado, que no es lo normalizado, ellos deciden salir, deciden irrumpir,
ir a la disrupción. Tal vez, yo sé que muchos, muy seguramente, bueno, el, el, el flautista, ¿no? Le ha de haber costado muchísimo trabajo que la gente lo aceptara, porque él tenía el no por delante, ¿no? No puedes, porque no tienes las condiciones. Él lo demostró que sí. Y creo que de ahí tenemos que empezar a reconocernos como seres humanos completos y con todas las capacidades, pero también reconocer al otro, y ahí retomaría el concepto de Morán que habla de la cooperación, pero desde el liderazgo en equipo. Creo que en el aula es muy difícil que a veces como docentes o como mediadores en los museos trabajemos este concepto. Siempre tratamos de ver al artista como ese ser único, especial, lleno de esta aura, ¿no? Muy especial, como por ahí lo retoman algunos autores, en donde es un ser único y especial. ¿Cómo empezar a romper todo eso? A mí me encantaría que nos dijeras, por ejemplo, digo, sé que son 7 los puntos que él marca, ¿cuál es el que tú has trabajado más por ejemplo, en aula? O sea, ¿con cuál comenzaste? Porque digo, todos creo que quisiéramos hacerlo, pero ¿con cuál comenzaste? Para que nos des una guía. Yo sé que alguien va a decir, bueno, reconozcámonos, veamos la diversidad y a lo mejor yo empiezo por otro, pero sí me encantaría saber tú con cuál comenzaste o con cuáles. Sí, en principio yo creo que lo que hace Edgar Morán, y él lo reconoce, tiene un libro que se llama Mis demonios, que yo también les recomiendo, que es parte de su diario, ¿no? Además, Edgar Morán, que ya casi tiene 100 años o va a cumplir 100 años, más que reconocer principios, ah, 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 creo que fui como poco a poco llegando a los principios, ¿no? El tema de la complejidad me llegó porque yo soy música, soy abogada, soy historiadora del arte, soy o sea, antropóloga, especialista en estudios de la mujer. Entonces, no cabía, todavía a veces no quepo, no sé si escribo el artículo sobre leyes que me pidieron, sobre antropología, sobre arte, o sea, y esto te lleva a la interdisciplina, la transdisciplina, la multidisciplina, que me parece que es uno de los básicos en el tema, digamos, en el aula, ¿no? Porque parece que vamos a estudiar historia y estudiamos la historia con H, pero no esas historias, estas experiencias de las personas de nuestro pueblo. Aquí estoy en una comunidad indígena, la de la señora que hace tortillas, ¿no? No podemos incluso ponerle a nuestros estudiantes, oigan, ¿qué tal que hacemos un ejercicio medio antropológico, historiográfico? Vayan y cuéntenle pregúntenle, perdón, a sus padres. ¿Quiénes fueron sus abuelos o bisabuelos o de qué se acuerdan? ¿Saben algo de su pueblo, etcétera? Esto es enseñar la condición humana, me parece, ¿no? Tiene que ver con este principio, enseñar la educación planetaria, no sabernos únicos en el mundo. Eso en las comunidades indígenas se sientan a tomar el café o el té o lo que haya, ¿no? Aunque sea agua en la cocina frente al fuego, y empiezan a conversar sus historias, estos diálogos de saberes, cómo te fue, ¿no? Pero también recuperar estos mitos, que lo hace mucho también Edgar Morán, ¿no? Que es reconocer las cegueras del conocimiento. Hay algo muy bonito que hacen los indígenas en San Juan Chamula, creo, en Chiapas, y en alguna comunidad, está escrito por los antropólogos, las antropólogas, yo no salgo de mi comunidad si mi sueño fue que no podía salir porque se me va a aparecer un chamán y entonces ese me va a llevar a una situación extrema, etcétera, etcétera. Entonces mejor me quedo, entonces que salga el que soñó que le va a ir muy bien. Esa es parte de una forma de conocimiento, los saberes de las plantas, por ejemplo. Vayan y vean qué plantas hay en su casa, qué tiene su mamá sembrado, ¿no? O
O si no hay nada, por ejemplo, en ciudades grandes, ¿por qué no sembramos un frijolito como antes? Creo que me acuerdo que nos enseñaban mucho a esto. Eso es parte de esta también de la ética, de recuperar la ética del humano. Las incertidumbres me parece muy importante. Los estudiantes, las estudiantes, les estudiantes en este momento universitarios, acabo de dar clase en los primeros trimestres de la UAM, y ellos están de verdad súper desanimados de este mundo, porque hay muchas incertidumbres. No sabemos. Yo ayer leía que Trump justo iba a mandar la bomba, no la bomba, perdón, iba a mandar los misiles o algo en la noche. Entonces, ¿quién va a poder dormir en la noche? Sobre todo las y los niños, los jóvenes, ¿de quién va a poder dormir en la noche si este hombre, no sé qué, o en las comunidades donde están el crimen organizado, desorganizado, quién va a poder dormir? Me parece que afrontar eso, yo les digo, incluso la violencia en la familia, ¿no? Que tienen que también que ver con esta comprensión, este principio de Edgar Morin, de la comprensión, a la enseñanza de comprender. Pero primero tengo que comprender que en las comunidades existe la violencia, que existen los abusos sexuales. Yo también me parece que sí, muy importante. Y los tenemos todos los días. Y entonces el niño que se sienta o niño alejado de los demás, que no convive, ¿qué le está pasando en su vida? Si no sé, a lo mejor me puedo acercar a través de un muñequito, una flor, un dulce o una conversación. Me parece que eso también es muy importante. Les voy a compartir ya esto que se me hizo muy lindo. Yo tuve un grupo difícil de puros hombres que iban para una carrera masculina, ¿no? Entonces, cuando les dije que era feminista, casi los chicos jovencitos, pues nada, ¿no? Eran súper disruptivos en clase, ¿no? Total, empezamos a trabajar, hablamos, etcétera, el tema de la masculinidad por ahí también, como ser hombres también es un tema complicado, ¿no? Para ellos. Y bueno, al final, y yo creo que eso fue lo que logré, independientemente de cómo me hayan calificado, me dijo uno, el más renuente, ¿no? Me dice, Profesora, ¿le puedo dar un abrazo? Se me salían las lágrimas, ¿no? Yo creo que eso es lo que ganamos las personas que estamos al frente de los grupos en general. Es una forma de ser personas nosotros, pero hacer también personas a los otros y a las otras y a las otras. Eso. Bueno, Lupita, a mí me queda claro que esto nos daría para hablar muchísimo más. Sé que es solamente la manera de invitar a todos, de empezar A todas y a diálogo, todos. y a todes y a todos, ahora sí que a todos, a todas y a todes, invitarlos, porque yo Invitarles. invitarles también, gracias por todas las correcciones, invitarles a que nos acompañen, a que nos acompañen a seguir viendo estas mesas, pero también recordarles que va a haber mesas presenciales, ¿no? Que en la UAM Xochimilco lo vamos a hacer a través de arte, género y diseño, en donde vamos ahora sí que a profundizar un poco más en estos temas, que creo que todavía muchos y muchas y muchas estamos fuera, ¿no? De todo esto y de tener esta cosmovisión y de reconocernos desde la diversidad. Y creo que te agradezco muchísimo porque hoy, aparte de que abriste, ahora sí que esa gran puerta que a veces nos cuesta trabajo abrir, ¿no? O no nos enseñaron que hay una puerta. Entonces, muchas gracias porque hoy nos enseñaste a través de la cultura para la paz. Eso es lo que nos enseñaste hoy. Esa puerta fue la que abriste hoy. Te lo agradezco muchísimo. Y pues bueno, muchas gracias. Los invitamos a seguir con las otras mesas, con las mesas del día de hoy y sigamos descubriendo qué significa ser humano. Muchas gracias. Gracias.